Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura les va a encantar, algo que me tiene fascinada y que creo que va a resonar con muchos de ustedes. Se trata de una conexión tan fuerte, tan profunda, que trasciende kilómetros, culturas e incluso la distancia física. Vamos a hablar de cómo nuestro cuerpo puede estar en un lugar, pero nuestra mente y nuestro corazón, estar completamente cautivados por alguien en otro rincón del mundo. Y sí, para ser aún más específicos, vamos a poner el foco en un nombre que ha estado sonando mucho últimamente, y esa es la historia que nos trae a todos aquí hoy, *Kanyaman. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. ¡Vamos allá! Imaginen esto, están en un lugar hermoso, quizás probando la gastronomía italiana, disfrutando de un atardecer en el Mediterráneo, o incluso inmersos en el ajetreo de una ciudad vibrante. Están físicamente presentes, viendo, oliendo, sintiendo todo lo que el entorno les ofrece. Sin embargo, hay una parte de ustedes, una parte muy importante, que no está ahí del todo. Está en otro lugar, pensando en otra persona, sintiendo la ausencia, pero también la expectativa, la emoción de una conexión que va mucho más allá de lo tangible. Esa es la experiencia que quiero explorar hoy, esa dualidad fascinante de estar aquí, pero mentalmente en otro sitio, y como una figura como Kanyaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, puede ser el epicentro de esa experiencia para tantas personas. Cuando pensamos en Kanyaman, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Para muchos es su increíble atractivo físico, esa sonrisa que derrite, esos ojos penetrantes. Pero más allá de la imagen está su personalidad, esa energía vibrante que transmite en cada entrevista, en cada proyecto. Es esa combinación de fuerza y dulzura, de un hombre seguro de sí mismo pero con una calidez genuina, lo que lo ha convertido en un fenómeno global. Y cuando esa persona está en Italia, trabajando, construyendo su carrera, desarrollando proyectos nuevos, es natural que su mente esté enfocada en eso, en su presente y su futuro profesional en ese país que lo ha acogido con tanto entusiasmo. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué pasa con las personas que lo admiran, que lo siguen, que sienten esa conexión especial? Para ellas, la presencia de Kanyaman se manifiesta de maneras muy diferentes. Es a través de las redes sociales donde cada foto, cada historia, cada pequeño detalle de su vida se convierte en motivo de celebración y de especulación. Es a través de sus series y películas, que nos transportan a sus mundos y nos hacen sentir que lo conocemos, que entendemos sus gestos, sus expresiones. Es incluso a través de las noticias y los rumores, que alimentan nuestra curiosidad y nos mantienen enganchados a su trayectoria. Piensen en la complejidad de esto. Una persona está viviendo su vida, con sus propios desafíos y alegrías, en un continente. Y miles, quizás millones, de personas en otro continente están sintiendo una conexión emocional con esa persona. No es un amor platónico superficial, es una conexión que se nutre de admiración, de identificación, de la sensación de que esa persona representa algo valioso para nosotros, inspiración, entretenimiento, e incluso un ideal de belleza o de éxito. Y este fenómeno no es nuevo, pero con las redes sociales se ha intensificado de una manera exponencial. Antes la admiración se quedaba en el cine, en la televisión, en las revistas. Ahora sentimos que tenemos una ventana a la vida de las celebridades, una conexión más directa, aunque sea a través de una pantalla. Y Kanyaman es un maestro en utilizar esa conexión, en compartir fragmentos de su vida, en mantener viva esa chispa de interés. Cuando hablamos de mi cuerpo en Italia, mi mente con él, estamos hablando de esa disonancia, de esa experiencia compartida por muchos de sus seguidores. El cuerpo de muchos de nosotros está aquí, en nuestro día a día, en nuestras rutinas. Pero la mente viaja. Viaja a los sets de filmación en Roma, a las playas de la costa amalfitana, a los cafés donde sabemos que él podría estar disfrutando de un espresso. Nuestra mente está repasando sus últimas publicaciones, analizando cada detalle, imaginando sus conversaciones, sus pensamientos. Y esta es una dinámica fascinante porque no se trata solo de una admiración pasiva. Los fans de Kanyaman participan activamente en esta conexión. Comparten noticias, traducen entrevistas, organizan reuniones virtuales, crean contenido inspirado en él. Es un ciclo de retroalimentación constante, donde la energía del artista se amplifica a través de la devoción de su público. Para muchos en Italia, Kanyaman es una figura pública que está aportando a la industria, que
Está generando empleo, que está trayendo una energía renovada. Lo ven en las calles, lo ven en los eventos, lo ven como parte de su realidad local. Para otros, en cambio, su presencia es más etérea, pero no por ello menos real en el ámbito emocional. La clave de todo esto reside en la capacidad de Can Yaman para generar una conexión auténtica. No se trata solo de ser guapo, sino de transmitir una personalidad que resuena. Esa mezcla de profesionalismo, de pasión por su trabajo, de un sentido del humor que se percibe incluso a través de la barrera del idioma, todo ello contribuye a crear esa legión de seguidores que de alguna manera sienten que lo conocen, que entienden su viaje. Y esta dualidad, esta mente en otro lugar, puede ser tanto una fuente de alegría como de anhelo. Es la alegría de estar conectado con algo o alguien que admiramos profundamente, que nos inspira, que nos hace sentir vivos. Es la emoción de seguir de cerca la carrera de un artista talentoso, de ser testigo de su evolución. Pero también puede ser el anhelo, la distancia, la frustración de saber que esa persona está lejos, que esa conexión es intangible en el día a día. Imaginen a una joven en Latinoamérica, que cada mañana se despierta y lo primero que hace es revisar las redes sociales para ver si Can Yaman ha publicado algo nuevo. Su cuerpo está en su rutina matutina, pero su mente ya ha viajado miles de kilómetros para estar con él, para saber de él. Esa energía, esa expectativa, esa emoción que genera en ella, es real. Y esa es la magia, la fuerza de la conexión humana, incluso cuando está mediada por la tecnología y la distancia. Cuando Can Yaman está en Italia, ¿qué significa eso para sus seguidores en ese país? Significa que él está ahí presente, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles. Para ellos la conexión es tangible, la posibilidad de un encuentro casual, de verlo en un evento, es una realidad. Y esa cercanía física sin duda intensifica la admiración y el sentido de pertenencia a una comunidad de fans locales. Pero para aquellos que no están en Italia, la presencia de Can Yaman se manifiesta de forma diferente. Se manifiesta a través de la pantalla, a través de su trabajo, a través de la imaginación. Y aún así, esa conexión puede ser igual de poderosa, igual de transformadora. Es la demostración de que los lazos emocionales pueden trascender las fronteras físicas, de que la admiración y el cariño pueden viajar a través de la distancia. Piensen en la energía que esto genera. La energía de un artista en un país, y la energía de miles de admiradores dispersos por todo el mundo, todos conectados por un interés común. Es un fenómeno que impulsa la carrera del artista, que lo mantiene visible, que le da el apoyo necesario para seguir creciendo y creando. Y al mismo tiempo ofrece a los seguidores una fuente de inspiración, de entretenimiento, de comunidad. Es fascinante observar cómo las narrativas se construyen alrededor de figuras como Can Yaman. Cada paso que da, cada proyecto que emprende se convierte en noticia, en tema de conversación, en material para la especulación. Y en medio de todo esto, está la experiencia individual de cada seguidor, esa conexión personal que lo hace único. El hecho de que esté en Italia, trabajando en proyectos ambiciosos, desarrollando su carrera en un contexto tan rico culturalmente, solo añade capas de interés a su historia. Italia no es solo un escenario, es parte de su viaje actual, y eso, para sus seguidores, es fascinante de observar. Es como ver a un personaje de una novela cobrar vida en un lugar real, y poder seguir su evolución en tiempo real. Así que cuando hablamos de mi cuerpo en Italia, mi mente con él, estamos hablando de esa realidad multifacética. La realidad de Can Yaman, quien está físicamente en Italia, enfocado en su carrera y en su vida. Y la realidad de sus seguidores, que sin importar dónde estén, sienten una conexión profunda y mantienen su mente y su corazón vinculados a él. Es un testimonio del poder de la influencia, del carisma y de las conexiones humanas que se tejen en la era digital. Para concluir, espero que esta reflexión sobre la conexión que genera Can Yaman y la dualidad de estar presente físicamente en un lugar pero mentalmente en otro les haya parecido tan intrigante como a mí. Es una demostración hermosa de cómo las emociones y la admiración pueden viajar sin pasaporte, sin importar los kilómetros. Nos muestra que a veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón están viviendo una aventura en otro lugar, conectados a personas que nos inspiran y nos mueven. Agradezco de verdad a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre esto. ¿Alguna vez han sentido esa conexión profunda con alguien que está físicamente lejos? ¿Cómo experimentan ustedes la presencia de sus artistas favoritos? Déjenme sus comentarios aquí.
Uy, con acento abajo, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante.